¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar los aspectos más relevantes sobre la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Una cuestión básica que hay que tener en cuenta para empezar es que los filósofos latinoamericanos desde hace bastante tiempo vienen abordando dos grandes problemáticas. En primer lugar, el problema del origen y en segundo lugar, el problema de la autenticidad. ¿Qué se entiende por problema del origen? Por problema del origen se entiende la siguiente pregunta: ¿cuándo comenzó la filosofía en esta parte del mundo? ¿Empezó con la llegada de los españoles? ¿O es que antes de la llegada de los españoles y europeos en general, sí existió una reflexión filosófica en Latinoamérica? Como podrás notar, son dos posturas, dos tesis, dos perspectivas las que se pueden plantear con respecto a este problema del origen de la filosofía latinoamericana. ¿Cuál de estas dos es la más preponderante, la que más fuerza ha tenido en todos estos años? La primera. Perdón, la segunda. Con la llegada de los europeos a América es que empieza a darse una reflexión filosófica latinoamericana. Y una cuestión importante que propicia la reflexión filosófica en esta parte del mundo es la fundación de universidades como San Marcos en el Perú y la UNAM México, quienes sostienen esta idea de que son los europeos los que traen, por decirlo de alguna manera, la filosofía a Latinoamérica. Piensan en estos periodos: la escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo, la filosofía social y la filosofía actual. En cambio, aquellos especialistas, historiadores y filósofos que rechazan la idea de que la filosofía no surgió en esta parte del mundo, sino hasta que los europeos llegaron, hablan de una filosofía prehispánica, hablan de una filosofía inca, de una filosofía maya, de una filosofía azteca, de una filosofía mochica, etc. ¿Cuál de estas dos posturas vamos a asumir a lo largo de esta clase? Vamos a asumir la que ha tenido fuerza hasta nuestros días, que es la segunda, como ya les mencioné. Ahora, la segunda problemática, la problemática de la autenticidad, se puede resumir en esta interrogante: ¿existe una filosofía propia en Latinoamérica? Hemos reflexionado filosóficamente hablando de forma original y auténtica todo este tiempo, ¿o es que simplemente hemos copiado o calcado modelos filosóficos europeos, occidentales para ser más preciso? Una vez más, vas a encontrar aquí dos tesis, dos posturas. Para algunos, sí existe una filosofía propia de Latinoamérica. Para otros, en cambio, no existe una filosofía auténtica, pues todo este tiempo no hemos hecho más que calcar modelos filosóficos occidentales. Salgamos en primer lugar de la explicación acerca de este problema de la autenticidad, para después concentrarnos en esta periodificación. Centrémonos por ahora en el problema de la autenticidad, te repito. Según Salazar Bondi, filósofo peruano de San Marcos, no existe una filosofía propia
de nuestra región, porque todo este tiempo hemos copiado modelos filosóficos como la escolástica, el positivismo, el romanticismo, el marxismo, la fenomenología, etc. Nuestras expresiones filosóficas han sido entonces alienadas, enajenadas, inauténticas. ¿Y a qué se debe eso? Es algo que ha dependido exclusivamente de las decisiones de cada uno de los filósofos, pensadores e intelectuales latinoamericanos. No, dice Salazar Bondi. Ocurre que Latinoamérica y los demás países del tercer mundo no solamente se encuentran dominados en lo económico, político, militar, tecnológico, por los países industrializados o del primer mundo, sino que también nos encontramos dominados culturalmente. Vivimos insertados, todos nosotros, también los intelectuales, filósofos y pensadores, en una cultura de la dominación. Mientras que no se supere esa cultura de la dominación, y en general, mientras no se rompa con las demás capas de dominación, sobre todo con la dominación económica, no podrá darse una reflexión filosófica latinoamericana de carácter original y auténtico. Digo sobre todo que es importante la dominación económica porque para Augusto Salazar Bondi viene a ser algo así como la madre de todas las dominaciones. Ahí está el núcleo de la dominación del primer mundo sobre el tercer mundo. Si no atacamos ese sistema económico capitalista, dice Salazar, entonces no podremos acabar con las otras dimensiones de la dominación, entre las cuales una que nos interesa el día de hoy es la dimensión cultural. Ojo, dice Salazar Bondi, los filósofos no son los únicos que producen de manera inauténtica y alienada. También podemos notar en la literatura, en el arte y en otras disciplinas culturales cómo es que los latinoamericanos básicamente copiamos lo hecho en Occidente. Incluso nuestros estándares estéticos, nuestra forma de entender la belleza y la fealdad son importadas de Occidente. Prueba de todo lo que te acabo de mencionar, podría decir Salazar Bondi, es que los periodos de la filosofía latinoamericana que se suelen considerar son los mismos que los periodos de la filosofía occidental. Escolástica, ilustración, romanticismo, positivismo, espiritualismo, marxismo y filosofía contemporánea. Como podrás notar en la diapositiva, Leopoldo Sea rechaza este planteamiento de Augusto Salazar Bondi. Leopoldo Sea piensa que sí existe una filosofía latinoamericana en sentido estricto, porque si bien nuestros pensadores e intelectuales han asimilado corrientes filosóficas como el marxismo, la escolástica, el positivismo, el romanticismo, etc., han llevado a cabo una asimilación original, auténtica. No es que simplemente hayan copiado o calcado, sino que en muchas ocasiones han tomado distancia del positivismo, por ejemplo, pese a que asumieron también ciertos planteamientos básicos de esta corriente filosófica. Así,
Nuestra escolástica, por ejemplo, la escolástica latinoamericana, diría Leopoldo Sea, no es pues completamente similar a la escolástica occidental. Por mencionar algo puntual, nuestra escolástica, asociada con Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, Alonso de la Veracruz y otros, se preocupó por enfrentar estos dos problemas, la humanidad del indígena y la guerra justa. Una preocupación que jamás pues encontraríamos en la escolástica europea, por obvias razones. Los escolásticos europeos trataron otros asuntos, no los mismos que los de los escolásticos latinoamericanos. Cosa parecida se puede decir sobre el marxismo de José Carlos Mariátegui. Todos sabemos que José Carlos Mariátegui, el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, fue un insigne marxista, pero fue un marxista ortodoxo, fue un marxista que siguió a pie juntillas los lineamientos de Marx, Engels, Lenin y demás representantes de este movimiento intelectual y político. No, dice Leopoldo Sea. José Carlos Mariátegui adaptó originalmente el marxismo a la realidad latinoamericana. Te comento rápidamente y de paso ya vamos hablando algo al menos sobre la filosofía social, que para Mariátegui la cuestión en Latinoamérica y especialmente en el Perú no es tanto el problema del obrero, sino el problema del indio. Es una raza en especial la que se encuentra dominada por las estructuras hegemónicas, políticas, religiosas y educativas dominantes. Algo así jamás habría sido dicho por Marx, o por Engels, o por Lenin, porque como nosotros vimos la semana pasada, para el marxismo ortodoxo, para el marxismo clásico, por llamarlo de alguna manera, si nosotros aplicamos el enfoque dialéctico a la historia de la humanidad, se nos revelará que aquellos que siempre se están enfrentando son clases sociales antagónicas, son grupos socioeconómicos con intereses completamente diferentes los que siempre están enfrentándose a lo largo de los siglos. En el caso de la Edad Antigua, se enfrentaron amos versus esclavos. En el caso de la Edad Media, terratenientes versus siervos. Y en el caso de la modernidad capitalista, obviamente, las clases sociales en disputa son obreros y burgueses, trabajadores y capitalistas. Mariátegui va a estar de acuerdo en general con ese análisis de Marx, pero va a considerar que en el caso de Latinoamérica, como ya te mencioné, es sobre todo la explotación del indígena la que importa. Es más, dice Mariátegui, ni siquiera tenemos capitalismo en sentido estricto en Latinoamérica, porque no hay grandes industrias, no hay grandes burgueses, no ha habido un desarrollo industrial en esta parte del mundo en sentido estricto. Podríamos decir, según Mariátegui, que no existe el capitalismo, sino que todavía continuamos viviendo bajo parámetros semifeudales en donde la masa de indígenas suele ser explotada por una
élite, por una oligarquía, sobre todo asociada con Lima. Esto que te acabo de resumir sobre el marxismo de Mariátegui le da peso, le da fuerza, le da la razón a la tesis de Leopoldo Sea, según la cual sí hemos asimilado modelos filosóficos de Europa, pero los hemos adaptado a nuestra realidad, los hemos recreado de manera original. Dejemos ahora el problema de la autenticidad que ya hemos abordado y volvamos al primer problema, el problema del origen. Como ya les mencioné, la postura más fuerte que se ha desarrollado con respecto a cuándo se inició la filosofía en Latinoamérica es la segunda, ¿no? A partir de que los europeos llegan a América, es que empieza una filosofía en esta parte del mundo. Suponiendo que eso sea cierto, ¿cuáles son los periodos de esa etapa filosófica? La escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo, la filosofía social y la filosofía actual. Además de la fundación de San Marcos, ¿qué cosa debo recordar sobre la escolástica como periodo filosófico? La disputa de Valladolid, te respondería yo. La disputa de Valladolid fue un debate o discusión que se dio en esta ciudad española entre dos personalidades intelectuales bastante destacadas del siglo XVI, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, quienes, como se menciona en la diapositiva, discutieron dos temas fundamentales: la humanidad del indígena y la legitimidad de la guerra. Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda tuvieron una serie de cosas en común. Fueron cristianos, tuvieron por tanto una formación teológica cristiana. Al mismo tiempo fueron escolásticos, como es evidente, y por eso van a tener como su autor predilecto a Aristóteles, y estuvieron bastante relacionados con la corona española que en ese entonces encabezaba Carlos V. A pesar de estas coincidencias, fíjate, estos dos personajes difirieron radicalmente en cuanto a su respuesta frente a estos dos asuntos. ¿Qué decía Juan Ginés de Sepúlveda sobre la condición de los indios? Él decía categóricamente que los indígenas eran inferiores a los europeos. Los indígenas tienen una condición bárbara, salvaje e irracional, porque entre otras cosas, todavía practican sacrificios humanos, se casan entre parientes directos, etc. No puede decirse que sean civilizados, no puede decirse que los indígenas hayan desarrollado una cultura
en sentido estricto. Y por todas esas razones, la guerra en contra de los indígenas no solamente es legítima, sino que es justa. Pero ¿por qué no educar a los indígenas para que entiendan qué cosa es lo bueno? Podría alguien a Juan Ginés de Sepúlveda y él respondería: no tiene sentido educar a sujetos que son irracionales, salvajes, bárbaros. Solo podría servir para ordenarlos, para organizarlos, para que obedezcan el ejercicio de la violencia. Como ya adelanté, Bartolomé de las Casas no estuvo de acuerdo con Sepúlveda. Bartolomé de las Casas enfatizó, por ejemplo, que al llegar los europeos a América se habían encontrado con grandes civilizaciones, como la Inca, la Maya, la Azteca y otras. En todas estas civilizaciones hemos encontrado, nosotros los europeos, sostuvo Bartolomé de las Casas, desarrollos arquitectónicos, una sofisticada organización política, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no puede ser hecho, obviamente, por salvajes, por irracionales, por bárbaros. Sepúlveda, sostuvo Bartolomé de las Casas, es que los indígenas están más cerca de los animales que de nosotros los europeos, cosa que no es cierta. Los indígenas, enfatiza de las Casas, son iguales a nosotros. Son tan hijos de Dios como nosotros. Solamente que requieren una formación especial para poder encaminarse por el lado de la verdad. Es así que Bartolomé de las Casas rechaza la guerra, rechaza toda forma de violencia en contra de los indígenas y propone la evangelización como alternativa. Hay que educarlos, hay que formarlos, hay que enseñarles a leer y escribir, porque poseen una dimensión racional como nosotros los europeos. En todo caso, dice Bartolomé, considerémoslos como hermanos menores a los cuales hay que educar con paciencia, a los cuales hay que enseñarles a leer y escribir, como para que puedan entender qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, qué cosa es lo verdadero y qué cosa es lo falso. Hasta ahí esta primera etapa de la filosofía latinoamericana. Si no hay ninguna consulta, entonces continuamos con la siguiente etapa. La siguiente etapa es la Ilustración. La Ilustración comienza a mediados del siglo XVIII. Esto es 1750, 1760, 1770. Como tú sabrás, el movimiento ilustrado empezó a desarrollarse desde el siglo XVII incluso. Podríamos decir que fueron antecedentes de la Ilustración. Descartes, Locke, Berkeley, entre otros. Y después ya fueron ilustrados en todo el sentido de la palabra Voltaire, Rousseau,
y Kant. Todos estos filósofos europeos que te he mencionado defendieron la necesidad de que se busque conocimiento a través de la ciencia, de que se organicen los pueblos y sociedades sobre la base de principios republicanos como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esas banderas, esas ideas, esos principios ilustrados, tanto en lo nociológico como en lo político, llegaron a nuestra región. Y van a propiciar no solamente la creación de facultades de medicina y de otras disciplinas, sino también la reflexión acerca de la necesidad de una independencia política de América. Con respecto a lo primero, te cuento que gracias a la influencia de la Ilustración en nuestro país, se funda la Facultad de Medicina de San Marcos. Puntualmente fue Hipólito Unanue, junto con José Gregorio Paredes, dos de los más importantes impulsores de esta empresa. En el ámbito político, destacaron, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Manuel Lorenzo Vidaurre, José Faustino Sánchez Carrión, entre otros, quienes principalmente daban a conocer sus ideas en defensa de la libertad, de la democracia, de la república, del gobierno de las leyes, etcétera, a través de periódicos como El Mercurio Peruano, La Abeja Republicana, El Sol del Perú. Prestémosle atención un momento a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pues su influencia resultó bastante destacada en este periodo del que estamos tratando. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue autor de un famoso texto, La Carta a los Españoles Americanos. Una carta, un documento que invocó a los criollos, a los hijos y nietos de españoles que se encontraban viviendo en América desde hacía mucho tiempo, o que incluso habían nacido, algunos de ellos. Invocó, te decía esta carta, a que estos criollos, estos españoles americanos, piensen en la importancia de independizar a América de España. Vizcardo les dice que deben olvidarse de su pasado español. Háganse la idea de que ya no son españoles, ahora son americanos. Asuman esta nueva identidad, esta nueva nacionalidad. Busquen que América se desarrolle a la manera de los países europeos y sobre todo a la manera de los Estados Unidos. Porque fíjense que se daba una paradoja que se da hasta nuestros días. Hay dos Américas. Una América desarrollada, que vendría a ser Estados Unidos, y una América subdesarrollada, que vendría a ser Latinoamérica. Vizcardo enfatiza que lo que ahora llamamos Latinoamérica debería seguir el ejemplo de Estados Unidos.
Estados Unidos se ha independizado de Inglaterra, dice Vizcardo, y a partir de eso ha empezado a crecer y a desarrollarse en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo científico. En cambio, nosotros, los americanos del sur, continuamos dependiendo de España. Y puntualmente tenemos que pagar enormes impuestos a los españoles, dice Vizcardo. Y los españoles ni siquiera nos permiten comerciar con otras naciones, sino que en todo momento nos insisten con que solo debemos comerciar con ellos. Fíjate que en estas palabras de Vizcardo está presente el liberalismo económico que en ese momento que él vive está empezando a cobrar fuerza. Recuerda que en 1776 se da la independencia de los Estados Unidos y al mismo tiempo se da la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Así que Vizcardo va a abogar por un libre comercio. Vizcardo va a abogar por independizar a América de España para que América pueda comerciar con Inglaterra, con Holanda, con Estados Unidos, sin tener que pedirle permiso al Imperio español. Pasadas unas pocas décadas, unos pocos años en algunos casos, se empiezan a dar las movidas independentistas en Sudamérica, ¿no? Movidas independentistas encabezadas por Bolívar y San Martín. En ese contexto, se reedita la Carta a los Españoles Americanos y se le vuelve a dar valor a la figura de Vizcardo como la de un precursor de la emancipación, en tiempos en donde todavía no se hablaba en voz alta sobre ese asunto. Bolívar y San Martín, en otras palabras, ven en Vizcardo a una especie de antecedente de lo que ellos estaban logrando realizar, que era la independencia política de América. Se dan las independencias, como bien debes saber tú por el curso de historia del Perú. Se dan las independencias no solamente en el Perú, sino también en todos los demás países prácticamente. ¿Qué fue lo que vino después de las independencias? ¿Todo fue armonía? ¿Todo fue paz? ¿Todo fue bienestar? No, al revés. Todo fue desorden, caos, guerras civiles y la sucesión de una serie de militares en el poder. Es por esta razón que cuando en Historia del Perú tú estudias este periodo, 1825, 1830, 1840 y más allá, se recurre al concepto de primer militarismo, una etapa marcada por el caos, la intranquilidad y la falta de instituciones y leyes que puedan garantizar la estabilidad del Perú y de los demás países americanos. En ese contexto social, político y económico, los intelectuales y pensadores se van a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el destino de América? ¿Hacia dónde se está dirigiendo América? ¿Habremos hecho bien los americanos al momento de independizarnos de los españoles? ¿Habrá sido una buena decisión?
¿No hubiese sido mejor más bien mantenernos bajo la tutela del Imperio Español? O en todo caso, gestionar cierto margen de independencia, pero sin romper del todo con España. ¿O es que este desorden, este caos, esta intranquilidad van a ir pasando lentamente y por ende tenemos que insistir con los principios ilustrados, republicanos, a favor de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, etcétera? Todas estas preguntas sobre el destino de América van a traer consigo la aparición de dos bandos de intelectuales. ¿Cuáles son esos dos bandos de intelectuales? Van a ser los conservadores y los liberales, a quienes a veces también se les conoce como republicanos. ¿Quién fue el representante más importante del conservadurismo peruano? Bartolomé Herrera. Y en el caso del republicanismo liberal, los representantes más destacados fueron José Gálvez, Pedro Gálvez y Benito Lazo. Como es fácil deducir, los conservadores sostuvieron que debía buscarse la forma de que los españoles recuperen su dominio sobre América. Ellos son los únicos indicados para que se dé una organización en esta región del mundo. Nosotros los americanos, decían los conservadores, no somos capaces de autogestionarnos, de autogobernarnos. Por esta razón, encuentras en tu boletín el concepto de soberanía de la inteligencia asociado con el conservadurismo. ¿A quiénes les corresponde el poder político? ¿Quiénes son los verdaderos soberanos sobre América? Los más capaces, responde Bartolomé Herrera. ¿Y quiénes son los más capaces desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista moral? Los españoles, la aristocracia española, el monarca sobre todo español. Así que al independizarnos de España, hemos ido en contra de los correctos principios de política e incluso en contra de los designios de Dios. Porque desde el punto de vista de Bartolomé Herrera, y de los conservadores, estaba dentro de los planes de Dios que España gobierne a América. Así que hay que hacer lo posible por regresar al dominio español para no ir en contra de las decisiones de la divinidad. Como resulta obvio, los republicanos liberales rechazaron tajantemente el conservadurismo de Bartolomé Herrera y sus seguidores. Los republicanos liberales van a insistir en los principios ilustrados. Van a decir, por ejemplo, que el único soberano es el pueblo. Es la voluntad general de los pueblos la que manda en toda comunidad política. Lo cual implica que si un gobernante o si un parlamentario
no cumple con garantizar el bien común en su país, es legítimo que se le derroque, es legítimo que el pueblo reclame, es legítimo que la voluntad general del pueblo reaccione en contra, porque es la voluntad general de los pueblos la verdadera soberana. Como quizá te has dado cuenta, hay una línea de continuidad entre la proclama de la independencia de don José de San Martín y estas ideas que se van a defender en el contexto romántico por parte de los republicanos liberales. San Martín, en su famosa proclama, dice: el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. ¿Qué significa eso? Significa que, según San Martín, han sido los pueblos del Perú los que han decidido que es necesario gestar una independencia de este país con relación a España. No es una decisión de unos cuantos criollos, está diciendo San Martín, ¿no? No es que a unos cuantos militares e intelectuales se nos ha ocurrido, sino que esto es un mandato popular. Lo mismo van a decir Benito Lazo, Pedro Gálvez y José Gálvez en el marco del romanticismo para defender un destino republicano para América en desmedro de todo posible retorno a un absolutismo monárquico español. Como debes saber tú por el curso de Historia del Perú, en efecto va a darse en este escenario del que estamos hablando que los españoles intentan retomar su dominio sobre América. Es por eso que acontece el combate de 2 de mayo, conocido a veces también como combate del Callao, en el cual se enfrentaron ejércitos americanos contra ejércitos españoles. Vencen finalmente los ejércitos conformados por los distintos ciudadanos americanos, pero termina inmolándose el famoso José Gálvez. Luego tenemos el positivismo. El positivismo, como vimos la semana pasada, es una corriente filosófica europea cuya idea central es que toda sociedad debe organizarse sobre la base del desarrollo científico, pues este es el único camino para alcanzar la felicidad, el bienestar y el progreso. Dos de los representantes más importantes del positivismo occidental, si no los más destacados, fueron Augusto Comte y Herbert Spencer. Las ideas de ambos van a ser asimiladas por una serie de intelectuales peruanos y latinoamericanos. Entre los peruanos, los más destacados fueron Manuel González Prada, Javier Prado y Manuel Vicente Villarán. Precisamente Manuel González Prada, en su famoso discurso en el Politeama y en otros textos, enfatizó bastante que la derrota del Perú frente a Chile en la Guerra del Pacífico se debió a la corrupción e ineficiencia
de nuestros líderes políticos, pero también al escaso desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Los chilenos no tenían grandes avances, pero tenían los avances suficientes como para vencer a un país como el Perú, dice González Prada, que se encuentra demasiado rezagado en el proceso humano de progreso. Recuerda que todos los positivistas parten de este esquema histórico, en donde la primera etapa es la etapa teológica o ficticia, luego continúa una etapa metafísica o filosófica y finalmente una etapa positiva o científica. Manuel González Prada estaba convencido de que el Perú todavía permanecía en una etapa teológica o ficticia, ya que todas las instituciones políticas y educativas de nuestro país continuaban padeciendo la influencia del poder eclesiástico cristiano. Tenemos en esta otra diapositiva las imágenes, los retratos de estos intelectuales de los que hemos hablado hasta ahora. Bartolomé Las Casas, Juan Gines de Sepúlveda, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, él es Toribio Rodríguez de Mendoza, Benito Lazo, Bartolomé Herrera y González Prada. Fíjense que el énfasis tan marcado que hicieron los positivistas en la ciencia como la gran solución para todos los problemas del país, trajo consigo una reacción de ciertos intelectuales. Cierto grupo de intelectuales peruanos no estuvo de acuerdo con que el desarrollo científico bastase para solucionar las grandes problemáticas de nuestro país. Por ejemplo, el gran problema de la corrupción es algo que pueda ser resuelto solamente con una reforma educativa en clave científico-tecnológica. No. Estos intelectuales que reaccionan contra el positivismo van a ser los espiritualistas, que van a empezar a aparecer en las primeras décadas del siglo XX. Dos de los más destacados espiritualistas peruanos fueron Alejandro Deustua y Víctor Andrés Belaúnde. También destaca, por ejemplo, Mariano Iberico. En resumen, los espiritualistas van a decir: el ser humano no solamente es materia. Pensar que los problemas del ser humano se reducen a problemas materiales, a necesidades físicas, a necesidades fisiológicas incluso, supone tener una visión demasiado reduccionista. En eso estriba el error del positivismo. Todo lo reducen a la ciencia, todo lo reducen a la materia, todo piensan que tiene que ver con problemas físicos, materiales, cuando en verdad el ser humano, además de materia, es espíritu. Hay ciertas necesidades espirituales que el ser humano también requiere satisfacer. Alejandro Deustua solía decir que el gran problema de nuestro país es la corrupción.
Y esa corrupción solo podrá ser vencida si es que reformamos la educación con miras a dar valores morales y principios de civismo a las personas que en el futuro van a tomar las riendas políticas del Perú. Más que una educación científica, dicen los espiritualistas, se requiere una educación en las disciplinas del espíritu, civismo, moral, filosofía, historia e incluso religión. Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, va a reivindicar la educación cristiana como un medio para moralizar a las masas. González Prada, Manuel Vicente Villarán y Javier Prado han despreciado, dice Víctor Andrés Belaúnde, la educación que ha brindado la Iglesia cristiana a los pueblos del Perú desde hace muchos siglos, pero no se han dado cuenta de que esa educación cristiana es la que ha brindado cierta base moral y cívica a la gente del Perú. Después del espiritualismo, ya de pronto en 1940, 1950, van a empezar a aparecer filósofos sociales, como se les suele llamar. Filósofos sociales que hasta cierto punto aparecen como consecuencia del surgimiento de movimientos sociales. Surgen dos grandes movimientos sociales como fueron el APRA y el Partido Socialista Peruano. El APRA fundado por Víctor Raúl Ayala Torre y el Partido Socialista Peruano fundado por José Carlos Mariátegui, de quien ya comentamos algunas cosas hace un rato. Otro representante de la filosofía social fue Augusto Salazar Bondy, fundador de la filosofía de la liberación. Otro personaje destacable también en el marco de esta filosofía social fue Gustavo Gutiérrez, que fue fundador de la teología de la liberación. ¿Cómo diferencio la teología de la liberación de la filosofía de la liberación? Fácil. La teología de la liberación, como su nombre lo dice, viene a ser una especie de corriente que surge en el seno mismo de la Iglesia Católica. Gustavo Gutiérrez era un cura, un sacerdote, que no obstante no estaba de acuerdo del todo con la forma de practicar el cristianismo por parte de la mayoría de sacerdotes y por parte de la mayoría de cristianos en general. Gustavo Gutiérrez decía que el cristianismo no solamente debía reducirse a ir a la iglesia, a realizar ciertos rituales y a pensar en la vida más allá de este mundo, sino que también debía suponer un compromiso activo a favor de una lucha contra la pobreza, las desigualdades, la discriminación y el desempleo. Todo cristiano, entonces, para Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación, debe intervenir activamente en los asuntos públicos para cambiar la situación padecida por los países del tercer mundo. Fue criticada la teología de la liberación por tener bastante cercanía con el marxismo de ese entonces. Es más, Juan Pablo II y Benedicto XVI
estuvieron en contra de la teología de la liberación. Tomaron distancia de esta corriente inaugurada por Gustavo Gutiérrez, por considerar que estaba muy cercana al marxismo. Y más bien el Papa Francisco, el Papa actual, ha reivindicado ya la figura no solo de Gustavo Gutiérrez, sino de los demás teólogos de la liberación, por considerar que efectivamente el cristianismo no tiene por qué estar reñido de un compromiso activo en contra de la pobreza y las desigualdades. Por último, mencionemos que en la filosofía actual ha continuado la influencia poderosa de la filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondy. Podríamos decir que todavía los filósofos latinoamericanos continúan reflexionando sobre la base de las ideas de este filósofo peruano, aunque profundizando en aspectos como el estético, el político, el ético, que quizás Salazar Bondy no llegó a ampliar por completo. Bien, dejémoslo en este punto porque ya se ha vencido el tiempo. Estas son las claves y ya nos reencontraríamos la próxima semana. Hasta luego, nos vemos, cuídense, suerte en su examen.